¿Cuál cree usted que es la solución para enfrentar la minería ilegal en Colombia? Prohibir, no. Restringir, no. Santiago Cardona, country manager de Mineros. Llevo rogándolo para traer a las ciudades de hace rato. Nosotros en el 2010 dijimos vamos a crecer. Después de petróleo y carbón, es el oro el principal producto. Hemos tenido atentados, amenazas, secuestros. No se habla ni se negocia con ningún grupo al margen de la ley. Pero lo grave es que ese 80%, el 70% está asociado a grupos ilegales. Armados. Entonces estamos promoviendo más la ilegalidad que la legalidad, porque este país tiene una oportunidad enorme de formalizar a estas personas, pero los instrumentos y la rapidez estatal no lo permiten. Cada nuevo requisito, cada nueva prohibición, lo que vamos a lograr es más ilegalidad. Esto es Brújula para un Mundo Minero, una colaboración entre Brújula Minera y la revista Mundo Minero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué horas estén acompañándonos en este nuevo capítulo de Brújula para un Mundo Minero. Y tenemos de regreso a Silverio, que estaba lesionado el calendario y la agenda de Silverio. Y hoy tenemos un invitado muy especial que además llevo rogándolo para traer a las ciudades de hace rato. Es una persona de provincia. Santiago Cardona, country manager de Mineros. ¿Qué hubo, Santiago? Jaime, Silverio, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué bueno tenerlo. Santiago es, digamos, él lo han criado con minería. Él ha estado metido en la minería muchos años. Va a cumplir 20 años en Mineros. O sea, mejor dicho, si en Mineros preguntan, oiga, ¿dónde está la tuerca de tal draga que me acuerdo que la guardamos para un día? Santiago sabe dónde está la tuerca que grabaron tal día. Entonces es una maravilla tenerlo acá en esta pelotera que tenemos con Silverio acá. Hoy vamos a hablar sobre, vamos a hablar sobre Mineros un poco, sobre la historia de Mineros, cómo la ha vivido usted, la etapa que está jugando la compañía en este momento, y luego vamos a abordar el tema que le quita el sueño a Silverio desde hace mucho tiempo, que es el de la minería. El de la minería, pero ilegal. El de la extracción ilícita de minerales, como le gusta decirlo. Sí, pero es ciertamente grato conocer a Santiago. Sí, vida minera, o sea, sí, como muchos la tenemos. Uno la tenemos teóricamente, conceptualmente, pero no hemos tenido nunca, escasamente el anillo de matrimonio, sí, fue el que entregamos. Y un saludo, digámoslo, también a Jaime. Bueno, esto tiene un empaque, ¿no? Y yo creo que hay que reconocerlo, y es que la minería es muy importante en Colombia. Uno puede pensar que el 3% del PIB en Colombia es la minería, no es una actividad marginal. Además tiene unos elementos desde el punto de vista de contribución de impuestos, regalías muy significativos, mucho más que, por ejemplo, el sector agropecuario. Y tiene también es un factor de descentralización económica, social e incluso política. La minería juega un papel preponderante mucho más que la misma agricultura. Pero hoy hay una coyuntura súper especial, hay un aumento en los precios internacionales de los metales y en particular del oro. Sigue subiendo. Y sigue subiendo, variables de distinto tipo. Hay países que son muy ricos, Australia, China, ¿sí? Son países y con quién más son los tres más importantes. Canadá. Y Canadá producen un volumen en el mundo, se consiguen unas 5,000 toneladas de oro al año, ¿cierto? De los cuales 1,000 son de reciclaje y 4,000 toneladas son de producción. Y en América Latina, Perú quizá yo creo que es el país más importante en términos de oro. Yo creo que está también Chile, si no estoy mal. Chile no tiene oro. Chile no tiene oro. Asociado a cobre hay algo. Bueno, Brasil y Colombia. Colombia ocupa el cuarto lugar en términos de producción, con unas cifras que después vamos a analizar, que hay mucha duda sobre, digámoslo, las cifras. Uno mira las cifras del DANE, por ejemplo, y da 72, 73 toneladas de oro exportadas, y la producción
no alcanza legalmente para ese nivel, y estamos hablando ya de 4.100 millones de dólares de exportaciones de oro al año. Esa cifra supera al café, por ejemplo. ¿Sí? Después de petróleo y carbón, es el oro el principal producto, mercancía. O sea, sí, que es el primero ya. Eso es, y claro, Uy, no sabía. esos y crecieron alrededor de 20-25% frente al año anterior, doblando en 4 años los ingresos, en buena parte, repito, por el precio internacional. Entonces, uno no puede desconocer que hay una coyuntura súper particular, tanto en términos de producción, de apetencia, digámoslo, del dólar, del oro, como también desde el punto de vista, digámoslo, de producción. Entonces, y yo creo que en Colombia, Mineros es una empresa que está ligada a la historia. Es la historia, digámoslo, de Colombia. Y entonces eso pues es muy significativo, no solamente por su importancia, sino también porque está localizada en la zona donde más se produce oro en Colombia. Y son unos guerreros en el entendido que en medio de tantas dificultades que estamos enfrentando por todo el tema de la minería ilegal que es una combinación, o mejor, de la economía ilegal para no meter meramente la minería, digamos, lo ilegal. Entonces, yo sí creo que Mineros es patrimonio nacional. Bueno, no, sí, hace rato estamos en el territorio. Un poquito de historia de Mineros. Sí, hágale. Mineros de datos que hayamos logrado recopilar, más o menos 148 años. 148 años. Pero creemos que es más, ¿no? 200. Claro, porque ¿cierto? ese es un título que venía de la independencia. Un título que venía desde la colonia, unos 200 años. Tuvimos primero operaciones Chocó y Bajo Cauca, luego ya dejamos Chocó. Y tuvimos Bajo Cauca y tuvimos Marmato. Marmato la hemos tenido 2 veces. Caldas. Sí, la hemos Ustedes vendido, han tenido después la hemos 2 vuelto veces. a comprar y después la hemos vuelto a vender. No Entonces, sabía. también hace parte de esa historia de Antioquia, además de la industrialización de Antioquia, Titiribí, el Zancudo, Marmato, ya en Caldas y el Bajo Cauca. Toda la cordillera central, Sí, ¿correcto? Entonces 148 años. Nosotros siempre decimos Mineros acaba de cumplir en el 2024 50 años. Y es porque lo hacemos como un granito. En el 1974 pasó a ser inversiones colombianas. Porque antes, esos 148, 200 años fueron inversiones extranjeras, canadienses, ingleses, americanos. También una historia, pues nuestra oficina corporativa era en San Francisco. Allá había un río, el río Yuba, y un pueblo que se llama Yuba, cerca de Sacramento, y allá venían nuestras dragas, las dragas que hoy tenemos. Entonces hay unas dragas que son marca Yuba, construidas en los años 30, 1930, entre el 30 y el 40, y los americanos que tengamos también registros llegaron a ser 140 dragas de esas. Nosotros tenemos la 139, la 136, la 137. Obviamente pues las hemos reformado y demás, pero son desde allá. Son entonces una historia pues ligada a esas multinacionales que venían al país a buscar riquezas en esa transición también de la colonia, pero después también como empresarios e inversionistas colombianos pues tomamos las operaciones en el 74 y pasamos entre Marmato, Chocó, Bajo Cauca, y hoy pues tenemos Bajo Cauca, y ya pues del 2010 acá otra historia, una nueva historia de Mineros de crecimiento ya multilatina, que en el 2013 fuimos a Nicaragua, en el 2018 a Argentina, y bueno, listados en la Bolsa de Colombia, y desde el 2022 listados en la Bolsa de Canadá también. Bueno, los antioqueños tienen una propensión a sobredimensionar. No, ¿qué vas? pero en este caso no. Pero usted sabe por qué se dio la colonización antioqueña. ¿Por el oro? Antioqueña, Por la no, señor, porque se les comenzó a acabar el oro allá y comenzaron a bajar hacia Caldas por la cordillera de Manizales. Sí, de Manizales, el norte del Tolima, pues toda la cordillera, digámoslo, central, Marmato y todo eso. Entonces comenzaron ahí, estaban en dificultades, porque ni siquiera el café. Llegaron acá afortunadamente. Y el café no entró a Colombia por Antioquia, ¿no? El café entró a Colombia desde Venezuela a Santander, ¿correcto? Entonces así es que es dimensionar también el orgullo paisa. De hecho,
usted sabe que los antepasados míos por el lado de mi mamá, los Montoya, son paisas. El primer titular minero de Buriticá era mi tatarabuelo. Pero los Montoya, porque Los Montoya, no, el Pepita de Brigar sí viene siendo Bogotá. Y todos tenemos que Carmona es un apellido de Abejorral, ¿sí? Y que el abuelo paterno y la abuela estaban en Abejorral y se vinieron, el tatarabuelo, y después se vinieron así en la colonización antioqueña hacia el norte del Tolima, todo el zona del Lima. Claro, la minería fue la que terminó generando que se trasladaron afuera. El sistema financiero surge en Antioquia por Cardona, Marinilla, comerciantes del oriente. Sí. Y Múnera de San Pedro, lecheros. No, mejor dicho. Entonces, afuera Santiago dejó parqueada una mula. Dejó parqueada una mula que tiene para arrear. La dejó parqueada afuera de la cosa. Oiga, Santiago, ¿cómo ha sido operar, digamos, como dijo Silverio, en todos estos años en los cuales, digamos, con el aumento del precio del oro, pues han ingresado nuevamente unas economías ilícitas? ¿Cómo se opera? ¿Cómo han hecho? ¿Cómo han logrado? Digamos, bueno, ustedes estaban ahí cuando baja el precio del oro y el precio del oro pues eran los únicos, luego empieza a subir el precio del oro y empieza a pulular, digamos, la actividad ya ilícita, no solo la tradicional, sino la ilícita. Y el precio del oro va a seguir subiendo y la minería a pequeña escala va a seguir creciendo. Esa es la realidad. El que diga que la minería a pequeña escala o la minería informal se va a acabar, no. ¿Cómo ha sido para ustedes ese proceso? Porque usted, cuando arranca en mineros, el precio de hace 20 años, ¿en cuánto estaba el oro? Yo entré a minero en el 2004. Sí. Yo precios que recuerdo de $400, tal vez. Hoy en día, ¿cuánto está? Casi 3.000. Ya ha tocado 3.000. Sí. Entonces, desde el 2004 y muchas diferentes etapas, sí. Porque internas y externas. Cuando sí. Externas, pues de entorno, pues una de las más grandes pues es irnos a Nicaragua en el 2013, pero también internas, relevos generacionales y demás. E internas también pasar de estar en la operación minera a estar también digamos, en el área corporativa para poder participar en estos crecimientos. Y entonces se ve un montón de momentos geopolíticos a nivel Colombia, a nivel Antioquia, pero también mundiales. Y un poquito los fenómenos que vemos ahorita mundiales, pues Rusia, Ucrania, Israel, Hamas, y ahorita pues el último momento, pues Trump y Estados Unidos. Sí. Todos esos fenómenos pues empiezan a tener una incertidumbre importante en el mundo y usualmente esas incertidumbres lo que hacen es un disparo del precio del oro, en donde la humanidad se ha sentido más tranquila de tener algo físico, ¿cierto? Sí, mire, cuando uno mira hasta la Segunda Guerra Mundial, en los billetes decía 100 pesos oro. Entonces quería decir que la gente podía ir al Banco Central y decirle, deme con ese billete. Incluso bastante posterior, yo sí me acuerdo de haber tenido billetes de pesos en oro. Colombia eso siguió existiendo así, pero lo que pasa es que con la Segunda Guerra Mundial, cuando se estableció el acuerdo de Bretton Woods, entonces Estados Unidos, que fue el país ganador, digámoslo así, impuso su moneda al mundo y ahí se cambió el patrón de cambio oro, o sea, el patrón de cambio hacia el oro, y entonces ahí quedó el dólar como la moneda patrón y ahí se perdieron el tema, el sistema financiero, los encajes, por ejemplo, de la banca, se hacían así, entre oro, ¿sí? Cuando necesitaba controlar la inflación, entonces se entregaba oro. Y al contrario, cuando necesitaba que hubiera mayor circulación, se daban pesos, ¿no? ¿Correcto? Que un tema como de confianza, ¿cierto? De confianza, de confianza, y entonces ahora pues confiamos en una moneda dura que es el dólar, sí. Pero depende igual de un país. Y por eso depende también, de la emisión del banco. El oro no se emite, el oro se produce. Es una mercancía que junto con la tierra tienen valor intrínseco, valor en sí mismo, ¿no? Y viene ahorita todas estas fenómenos, transacciones y monedas electrónicas, el Bitcoin y demás, y ¿quién responde? Ya no hay países detrás. Sí. Entonces, por eso esa volatilidad también. Pues, pero bueno, hablemos del proceso, como usted lo vio, del crecimiento de las operaciones aupadas por economías criminales, pero también, digamos, un crecimiento de la minería informal y tradicional. Es que, de todas maneras, echar todo en el mismo saco es pesado. Incluso hay una pregunta, y es más bien, ¿cómo ha logrado Mineros abstraerse
de ese entorno tan fuerte, tan duro, tan dramático de la minería, digámoslo, ilegal? Bueno, son varias preguntas a la vez. En ese entorno que venía diciendo, no solo externo y no interno, pues pasamos por la transición de Marmato y demás y nos concentramos al final Bajo Cauca. Tuvimos unos proyectos también en Tolima, Ataco, y algunas exploraciones que también dejamos en su momento por decisiones de riesgo en Ansá, en el occidente de Medellín. Ustedes estuvieron en Ansá. En Ansá también. Todavía tienen. Entonces, volviendo, no. Porque los yacimientos allá son muy buenos. Tomamos la decisión de explorar más en Nicaragua. Okay. Entonces ahí dejamos eso en stand-by. Nos concentramos entonces en la operación del Bajo Cauca y para seguir el hilo de cómo hemos estado ahí, creo que eso ha sido una historia y hace parte del ADN de Mineros, de la mística, del sentido de pertenencia, del empoderamiento. Casi todas las personas que trabajamos acá, a la vuelta de la esquina llevamos 20, 30, hemos jubilado personas de 45, entonces somos muy, muy arraigados y creo que parte ha sido esa protección o esos comportamientos que hemos tenido hacia un entorno muy hostil, siempre muy hostil, con más y menos ciclos. Nosotros hemos operado en los municipios de Zaragoza, El Bagre y hoy Nechí, Bajo Cauca antioqueño, y en Anorí, que también es otro sitio complejo. ¿Por Segovia y esa parte no han operado? No, no para esta operación. En algún momento también tuvimos títulos. Nosotros en el 2010 dijimos vamos a crecer y montamos una empresa de exploración, 400 empleados, taladros por toda Colombia y tuvimos muchos títulos en donde exploramos. Uno de esos fue Segovia y Remedios, pero después cambiamos, digamos, la manera de aproximarnos a la estrategia y nos fuimos más a fusiones, adquisiciones, qué mina compramos, más avanzada y demás. Entonces, por ahí también transitamos, digamos que entre el 2010 y 2015, explorando, buscando. Colombia, entre otros, es un país altamente inexplorado. Un punto por orden público y otro punto por la dificultad como de ponernos de acuerdo en normativas y demás. Entonces es un país en donde no hay tanta exploración, no sabemos qué recursos tenemos. Okay. Entonces, volviendo acá al Bajo Cauca, esa mística, digamos, esa manera de reaccionar ante un entorno hostil, pues nos ha hecho volvernos cada vez más fuertes. Ante dificultades, más fortaleza. Entonces, y una directriz muy clara de nuestros accionistas y dueños es: no se habla ni se negocia con ningún grupo al margen de la ley. Y esa máxima la hemos tenido 50 años y me ha tocado en esa relevo y transición generacional conservarla, y eso nos ha mantenido. Y esos grupos saben eso. Entonces, pues sí, hemos tenido atentados, amenazas, secuestros, desafortunadamente también, pero siempre nos hemos mantenido, no conversamos, no negociamos y ahí estamos. Y ya pues me referiré a la extracción ilícita también, que no me gusta minería. Hágale, sí, no. Sí, a mí eso me parece, honestamente, eso de hablar de extracción ilícita Eso es un desperdicio de lengua, bueno, porque es como extracción ilícita. el tema no es semántico, el tema es en el 2022, para que hablemos de cifras. Bueno. Entre el 2021 y 2022, y me voy a referir a las máquinas más grandes, sí, que se llaman, o digamos los entes administrativos de fuerza los llaman dragones brasileros. ¿Qué es un dragón brasilero? ¿Por qué dragón brasilero? Porque viene del Amazonas, viene de Brasil. En Brasil hay muchos ríos donde han trabajado esto, y los brasileros desarrollaron su tecnología, pues no es una gran tecnología, son unos aceros, flota y un tubo que baja, rota un cortador y succiona, y lo pasan por unos tapetes brasileros y sacan oro. Listo. Otro dato que vale $1 millón, 4.000 millones de pesos, un dragón. No es minería artesanal, de subsistencia, nada de eso, es minería con inversión. Criminal. Entre el 2021 y el 2022 habían 14 dragones. Estoy hablando solo en las riberas del río Nechí. Sí. No es todo el Bajo Cauca, las riberas del río Nechí. Hoy
Hay 85. ¿Cómo? 85. Eso quiere decir que esto es una empresa con un CAPEX de 85 millones de dólares. El CAPEX de mineros en Colombia es 25 millones de dólares. Vamos viendo los órdenes No de puede magnitud. ser. De magnitud del negocio. No y, puede y- ser. y si uno más o menos hace un cálculo de sus producciones y demás, volumen que mueve, tenores, demás, estamos hablando de 1.3 billones de dólares. No, es dramático. Es una No situación. puede ser, no En puede ser. donde no hay impuestos, no hay renta, no hay nada. No puede Regalías. ser no hay lo nada. que me está diciendo. ¿Y usted cómo saben que hay 85 dragones? Las contamos. Porque además nuestra responsabilidad, porque están en nuestros títulos, y algunos en nuestros títulos, otros afuera, pues nuestra responsabilidad es que debemos reportar eso, porque los pasivos ambientales, que es otro gran problema, el uso de mercurio y demás, pues debemos reportarlos porque tenemos que decir que eso no lo hicimos nosotros, ¿cierto? ¿Y por qué no los...? Buena pregunta. Y hay fenómenos bien complejos. Migración, ya dije, brasileros, hay venezolanos, y hay un concepto, no sé cómo llamarlo, de interdepartamento. Cuando hay persecuciones en Chocó, se van para el Bajo Cauca. Cuando hay persecuciones en Bajo Cauca, se van para el Amazonas. Y así, ¿cierto? Entonces hay unos movimientos. Hoy de esas 85 dragas, dicen, yo no sé, no conozco, dicen en el pueblo que hay 15 o 20 dragas que vinieron del Chocó. Mire, hay anécdotas como las siguientes para ratificar eso. En alguna Por el oportunidad usted hablaba de Ataco. Ataco tiene el tema del río Saldaña, en donde, digámoslo, ahí se generaba. En un momento en la 6ª Brigada en Ibagué, un general, yo estaba en mi actividad periodística y un conocido me dijo, oiga, Silverio, camine, miramos en un helicóptero la cantidad de dragas que habían en el río Saldaña. Me dijo, hay 16. Entonces, ¿usted cómo sabe? Dijo, yo las conté. Y entonces, en efecto, anunció que íbamos y tal la cosa. Y cuando llegamos a hacer el recorrido, había una. O sea, habían retirado así 15 y uno entiende, dígame una cosa, y los datos son... ¿Se mueve eso? No, eso se mueve fácil. Nosotros sabemos que va a haber operativos, no porque nos informen, sino que uno debe mover las dragas. Las mueven en 1 hora, 2 horas y las ponen al lado de caseríos de población civil para eso, para que no las toquen. No, y además, pero no solamente eso, además hay minas ilegales que le permiten a sus trabajadores, a los que están ahí, explotar la mina, por ejemplo, el fin de semana para ellos. Ah, sí, sí. Con la condición de que los demás días están. Y cuando llega el avión a hacer la cosa, rodean la draga, ¿sí? Y la abrazan de tal manera que no se les puede hacer absolutamente nada, porque pues bombardearla, pues eso significa matar a pocas personas. Oye, gran reto y gran oportunidad. Que quiero decir, un paradigma que tenemos, que no hay títulos para trabajar. Yo creo que sí hay títulos. Hay muchas áreas libres por lo mismo que les dije ahora. Lo que pasa es que esta ilegalidad prefiere los títulos que ya hemos explorado, que ya hemos invertido, pues porque saben que ahí ya hay, ¿cierto? Entonces, una gran oportunidad como país es resolver los asuntos regulatorios ambientales. Sí. Ambientales, porque allá en Saldaña, que tuvimos un proyecto, nunca pudimos sacar la licencia Nunca se ambiental, pudo sacar la licencia. pero sí habían decidido Pero- dragas, ¿cierto? Oiga, el drama es de tal magnitud que datos certificados comprueban que el año pasado las autoridades intervinieron 5.000 minas. 5.000 minas ilegales intervinieron. 5.000 minas, pues es una cifra absolutamente estrambótica. ¿Sí? Pero esas minas que intervienen, vamos a aceptar que atendieron 5.000, no son los grandes negocios necesariamente, ¿correcto? Correcto. ¿Sí? Sino hay negocios que finalmente cuando hay un negocio ilícito de esa magnitud, lo que lleva es también a que ocurran situaciones de corrupción, situaciones de todo, de temor de las autoridades. O sea, usted se imagina un alcalde que en un pueblo pequeño decomise 1 o 2 dragas, ¿me entiende? Y el ejército luego se va, ¿sí? Y él queda, ¿qué hace él? ¿Devolverlas a la final o no? No sé si conocen un informe de Procuraduría ahorita de diciembre del 2024. El 80% del oro que se exporta, ahorita que estábamos hablando un poco de cifras, pues tiene algún origen informal, ilegal, cualquier, para que no entremos en semántica. Pero lo grave es que ese 80%, el 70% está asociado a grupos ilegales, Ilegales. armados. Un poquito son- para que veamos entonces la seguridad en los territorios, ¿cierto? Que son la fusión
No, uno coge el mapa minero y encuentra, por ejemplo, sur de Bolívar y sur de Córdoba, ¿sí? Por un lado, por otro lado coge uno Chocó, en donde están ELN y FARC, luego coge uno el sur de Colombia, encuentra también en Nariño y Cauca disidencias y ELN. Y lo que acaba de ocurrir, digámoslo en buena parte en el Catatumbo, pues es una expresión de finalmente un negocio mafioso, ¿no? En el entendido que ahí había coca, pero allá también, digámoslo, hay minería. Entonces. Hoy con los precios es mejor el oro que. Es mejor el oro. Además, sí. Pero no, lo que ocurre es que uno tener oro en el bolsillo no es ilegal. Exacto. En cambio, tener coca sí. Entonces, esa es la característica de la minería, digámoslo, ilegal, que el narco pues compra, digámoslo, oro o compra títulos de tal manera que los explote y legaliza la plata. Sí, esto suena bastante complejo y lo es. Creo que también tenemos que ver las oportunidades. Creo que este país tiene una oportunidad enorme de formalizar a estas personas. La empresa está dispuesta hace 8 años, tenemos ya 10 dragas de esas formalizadas, pero los instrumentos y la rapidez estatal no lo permite. En especial estos últimos años, el tema ambiental. Ese decreto. No hay licencias para los legales, nos han negado algunos permisos. Ese decreto que a comienzos del 2024 expidió el Ministerio del Medio Ambiente con reservas mineras especiales, el 044, ¿usted cree que eso tiene alguna efectividad? Pues está el 044 y vienen también las APAs, las áreas de protección para pero agricultura, esos son agricultura. Sí, pero que también podrían en algún momento restringir pues la actividad extractiva. Y yo, mi opinión personal, pues sí, parte pues de lo que yo veo, la visión de minería en Colombia es cada que pongamos más restricción, más regulación, prohibición, más conservación, que tiene un objetivo, por supuesto, loable, pues eso es lo que induce esa más ilegalidad. Entonces vamos a tener el efecto contrario, un no cuidado del ambiente, que va a haber más deforestación, más uso de mercurio, etcétera, y una no actividad formal y legal, que es donde yo digo, veamos la oportunidad. Las cifras que les acabo de decir, imagínense esos impuestos entrando a los territorios, esos son reformas tributarias enteras que podríamos aprovecharlo y por supuesto hacerlo bien, hacerlo con buenas prácticas ambientales, buenas prácticas sociales. Es que hay una cosa con lo de la zapa, parece un error y es como sienten que hay una contradicción entre minería y agricultura, y las zonas donde hay minería crece más rápido la agricultura. Bueno, hay un tema de páramos que trata, más bien el tema es que no es un burócrata, pero no es un burócrata en Bogotá el que tiene que decir a partir de qué momento o en qué territorios, o esto se considera reserva, sí, para minera. Eso no lo puede decir, eso es. No, y los territorios saben muy bien qué quieren. Correcto. Y los territorios, le pongo un ejemplo, nosotros tenemos esta empresa minera hace muchos años, pero también tenemos hace 22 años 1.200 hectáreas de caucho, de las cuales trabajan 100 personas. Y tenemos un programa de apicultura hermoso, donde las madres, cabeza de familia, han dejado inclusive la actividad minera para dedicarse a la apicultura, con todo lo que ecosistémicamente trae pues las abejas, el cuento que ustedes han escuchado de la importancia ecológica de las abejas, además como un producto que le genera riqueza, y con esos paneles y apicultura han sacado a sus hijos adelante, y podemos coexistir minería, un buen uso del recurso del subsuelo y un uso del suelo en el mismo lugar, en el mismo sitio, para que todo el mundo pueda trabajar y desarrollar su vida. ¿A qué atribuye usted que haya un nivel de tolerancia de la gente en favor de la minería ilegal? O digámoslo, de la extracción, para hablar de sacar, entendiendo que más bien la justifica por la pobreza y por unos factores, ¿no? Pues eso es muy sencillo, Silverio. 85 dragas. Cada draga son 25 personas. No, pero no es solo eso, no. Yo ahí paro, yo digo no. Lo que pasa es que, digamos, los datos muestran que por lo menos en Colombia son como 1 millón de personas que se dedican a minería informal. No todos son esas operaciones criminales. No. Digamos, es que estamos hablando, digamos, una cosa son las operaciones criminales de esos dragones brasileros,
y el otro es que realmente existe una tradición minera informal, tradicional del oficio minero, digamos, que está absolutamente, ¿cómo se dice? Capturado o extorsionado por las bandas criminales, porque es muy difícil. Instrumentalizado. Y extorsionado también. Sí, y están los dragabusos y los parequeros. Hay una cantidad de gente que vive de eso. Entonces, claro, por eso es cuando uno dice, yo cuando digo es que es tan fregado hacer minería en Colombia, que mucha gente lo hace sin permiso del gobierno porque es que simplemente es imposible. No sé, digamos, Santiago, porque aquí tenemos como el debate de eso. ¿Cuál cree usted que es la solución para enfrentar la minería ilegal en Colombia? Prohibir, no. Restringir, no. Organizar, agrupar, simplificar, formalizar, ¿cómo digo esto? Apadrinar. Y simplificar el proceso. Por supuesto, simplificar los trámites, demás. Y también lo tengo que decir, y en eso estoy de acuerdo, en el gobierno nacional buscar opciones de diversificación en el territorio, porque pues estos son recursos finitos, no todo el mundo cabe a sacar en la misma parte, el mismo material durante mucho tiempo, entonces hay que ir buscando opciones que este mismo uso del recurso eficiente y la riqueza pues permite generar otros renglones económicos en agricultura, forestal. Porque el enfoque que se le está dando ahorita es, número uno, un enfoque que deja que existan lo que describió Santiago al comienzo, ese número de dragones, de millones de dólares de operaciones en un río, porque le están pegando es al pequeño y al mediano, y no está resolviendo de ninguna manera. Pero Jaime, pero los datos muestran que son ellos los mafiosos y digámoslo así, esas bandas son las que se quedan con el negocio, porque un pequeño minero recoge, explota, sí, pero se lo entrega a esas bandas, por lo que sea, sí, porque hay extorsión, porque es muy complicado, porque se inventan cada regla. Máquina, correcto. Allá hay su propia tributación. Sí, pago tienen por su máquina, propio esquema. Pero porque, las vacunas, pero digamos no solamente una situación militar o de seguridad, es un asunto de regulación. ¿Por qué no pensamos más bien en un tema de organización empresarial? Y simplificación. Sí, o sea, si una empresa como Mineros comienza, digámoslo, obviamente sin la menor duda, con el apoyo oficial, a comenzar a agregar gente a través de cooperativas, a través de eso. Lo hacemos. Pero lo hacen, pero, o sea, que se replique ese modelo en otras partes. Sí, lo hacemos y por eso alzo la mano, y en este momento un momento coyuntural muy complejo, porque lo hacemos y no todos quieren. Entonces muchas veces el minero informal, ilegal, artesanal, siempre dice quiero formalizarme, pero cuando vienen pues todas las prácticas y demás que cuesta, sí, entonces no, mejor me voy para allá. No, y que no tiene que responderle a nadie, ni a la DIAN, ni a nadie. De 10 dragas que teníamos el año pasado se nos fueron 3. Y nos dijeron, no, mejor voy a traer allí. Pero vení, quédate, vamos a... Y no, me voy. Entonces estamos promoviendo más la ilegalidad que la legalidad. O sea, hay que hacerlo, y yo estoy hablando solo del Valle del Río Nechí, en Buriticá, en Segovia, en Chocó, en el Amazonas. Hay otra cantidad, tal vez igual o mayor, no conozco las cifras allá, ¿cierto? Si usted fuera a dar, hemos tenido aquí gente que está en la política, gente que está en la academia, abogados, todo. Si usted fuera a tomar las decisiones, y se ha hablado de una agenda de transición con minería, se ha hablado de diferentes cosas. Si usted fuera a tomar la decisión, si fuera a dar la instrucción de los pasos que debería dar Colombia para lograr que se acabe, digamos, las operaciones criminales a gran escala y lograr que la minería se pueda hacer de manera responsable cuando no están formalizados, ¿qué haría? O sea, ¿qué haría usted para el sector minero? Además, más específicamente para la minería del oro, que la minería del oro requiere un tratamiento diferente. Yo pienso que además ese es un problema. Las políticas mineras hablan de minería, y para la minería de materiales para la construcción debe haber un tratamiento diferente que para la minería de carbón, que para la minería de esmeraldas y diferente para la minería del oro. Pero entonces, para la minería del oro, ¿usted qué haría?
Es fácil decirlo, seguramente difícil ejecutarlo, pero digamos, conceptualmente yo promovería más exploración, más explotación de empresas formales con condiciones, y eso un poquito, no sé si tendremos tiempo de hablar del modelo que tenemos en Nicaragua. No, cuéntenos de ese modelo. Condiciones desde la regulación, Sí. que esas empresas tienen que incluir una porción o de su producción o del área, bueno, habrá que encontrar la variable correcta de mineros que ancestralmente se han dedicado a eso y que sean esos aliados, esos padrinos que ayuden al Estado a organizarlos en buenas prácticas y demás. Obviamente con el acompañamiento, supervisión del Estado, porque el privado pues no puede tener toda esa responsabilidad solo, pero lo haría así, y un poquito así funciona el modelo en Nicaragua. En Nicaragua el 1% de las hectáreas que tú titulas se las tienes que entregar por ley a los artesanales. Nosotros pues pasamos hace rato ese indicador, allá tenemos 1.300 empleados directos, el 30% de nuestra producción más o menos está de minas propias y el 70% con 6.000 mineros artesanales. Mire, nos traen las piedras que hacen, que es una diferencia también, con sus manos. Artesanales lo que se hace con las manos. Entonces lo que ellos logran, obviamente ubicados con buenas prácticas, orientados por nosotros, lo que ellos logran es traer en el día con un costal y demás, lo llevan, se les mide, se les paga y ellos tienen un buen negocio y nosotros lo procesamos. Al procesar evitamos uso de mercurio y demás porque lo hacemos pues con nuestros procesos tecnológicos y lo vendemos y parte de lo que lo vendemos pues una parte es para él. Y todos felices. El 60% de la operación de minero en Nicaragua es proveniente de mineríos. Entonces usted me dice, ¿qué haría? Algo así. Algo en donde promocione que haya más oportunidad para empresas de explotar, que hoy está muy restringido, y que esas empresas tengan como compromiso con acompañamiento estatal, que tenga una porción de organizar, recoger esos mineros para... Y hay un tema que el gobierno nacional central quiere apoderarse, digámoslo, del tema. Cuando aquí viene con minerales, señores, que dijeron que este capítulo Silverio no iba a hablar de minerales. Pero hay que, y antes pues como o como amortiguador de esa afirmación que acaba de hacer, las administraciones regionales tienen muchas más experiencias. Por ejemplo, Antioquia tiene toda una tradición minera que podría en un momento dado jugar un papel súper determinante. O sea, ustedes se dejaron quitar la delegación. La delegación. Valientes. Uno dice, ¿por qué Ecominerales? O sea, pertenezco al sector privado. Si hablamos ahorita de Ecominerales, de pronto exacerbamos que vuelvan al Congreso. Hoy con toda la situación del Congreso y tal, eso está apagado. Entonces, eso no va para ningún lado. Si metemos alguna candela, no hablemos de Ecominerales. No me despierte el muerto. No me despierte el monstruo de mil cabezas. Yo creo que en general, como sociedad colombiana, ya no soy minero, soy colombiano, creo que tenemos que trabajar en algo de descentralización. Sí. Sin duda, pues algo de federal. Nosotros estuvimos en Argentina. Esa es la posición del gobernador de Antioquia. La federalización, esa palabra. Nosotros estuvimos en Argentina. Sí. Nosotros estuvimos en Argentina, en la provincia de San Juan. Sí. Y allá resolvíamos con el secretario de San Juan, con el gobernador de San Juan, porque conocía el entorno integral de su territorio y tenía pues su tema fiscal y demás. Yo no creo que es ir a un extremo al otro, pero sí tenemos que hacer algo con la centralización, no solo del ingreso, pues del tema financiero, sino también del entendimiento, la vocación de cada territorio. Que no puede ser con un decreto que expiden aquí en Bogotá sin conocer absolutamente nada de lo que está pasando por fuera, ¿no? Por eso me trajo a la ciudad capital, para hablar de nuestra querida montaña, ¿no? Oiga, ya tenemos que ir cerrando el capítulo, no sin recordarles a todos que por favor compartan estos capítulos en redes sociales. Nosotros tenemos buena audiencia en Ecuador, donde nos hacen bastante barra. No se le olvide compartir con esto. Siempre terminamos este capítulo con la pregunta de Silverio, que es cuando Silverio vuelve, digamos, otra vez a su periodismo. Y bueno, ¿cuál es la pregunta, Silverio? Bueno, para Santiago. Para Santiago. Santiago, con 5.000 minas ilegales intervenidas,
con una cifra tan brutal de máquinas detectadas. O sea, los cálculos se muestra que fueron alrededor de 600 excavadoras y dragas las que decomisaron el año pasado, 970 motores que también decomisaron, mercurio, 300 kilos, o sea, de mercurio, sí, la deforestación es brutal, el crecimiento, 200% creció la deforestación. ¿Usted cree que la minería en las condiciones actuales de Colombia para crecer como un sector importante tiene futuro? Sí, yo soy muy optimista y por eso lo decía, hemos estado hablando... Optimista, le acepto el optimismo, pero digámoslo así, la batalla se puede ganar realista. Más bien frente a esto. Voy a decir, Sí. cuando digo optimista es que, hombre, veamos las últimas discusiones. Hay un déficit fiscal, que no hay plata, que no hay qué, y la plata está ahí. Entonces creo que es una gran oportunidad para el Estado colombiano, para los colombianos, explotar sus recursos de manera responsable y sostenible. Sí, pero y ahí hay plata. Ese tema llevamos muchos años diciendo que seamos buenas personas, que hagamos las cosas bien y tal. Pero mire, en la última reforma tributaria, no está claro todavía, en la última reforma tributaria, cuyo decreto no han expedido por la Conmoción Interior, establecen que es solo para el Catatumbo, pero establecen un impuesto del 1% adicional a las notarías. O sea, cuando usted venda una propiedad, tiene que pagar ya no el 1 y el 2, sino el 2%, y un impuesto del 1% para el petróleo, y dicen, y para recursos naturales, ¿sí? Y entonces, y de pronto dicen el carbón, pero de raro nada tiene que le apliquen ese 1% a la minería, ¿no? Y vuelvo a mi conversación de ahora. Cada nuevo requisito, cada nueva prohibición, lo que vamos a lograr es más ilegalidad. O sea, sí, más cifras de estas, de las que usted acaba de mencionar, y nos estamos perdiendo una oportunidad. Por eso dije, puede ser optimista, pero creo que es el camino, y si me dicen, pues si yo tuviera el poder de hacerlo o la facultad de hacerlo, pues lo haría con empresas formales, promovería más esa minería y las obligaría en el buen sentido de que una porción regulatoria pues tienen que acompañar y acoger este tipo de mineros que toda la vida han trabajado con eso. Eso es lo que yo haría, y tengo una oportunidad enorme porque hay más de una reforma tributaria. Bueno, muchísimas gracias. Qué bueno tener a Santiago acá, que lo trajimos después de... Va a ir a conocer la ciudad, va a ir a conocer una ciudad de verdad. Ahorita voy a la Candelaria, la zona. Sí. Recuerde que aquí llueve harto, ¿no? Sí, vine bien abrigado. Gracias a todos por oírnos, gracias a Ensamble por sus estudios, y bueno, compartan estos podcasts, compartan estas conversaciones. Brújula para un mundo minero. Gracias a Luis Infante, nuestro productor, por el capítulo de hoy. Esto es Brújula para un mundo minero, una colaboración entre Brújula Minera y la revista Mundo Minero. Este episodio y todos los anteriores han sido grabados en la sala de podcast de Ensamble XL. Para mayor información ingresen a www.ensamblexl.co.